La Ilustración, el llamado Siglo de las Luces, fue ese tiempo, en pleno XVIII, en el que la razón era el valor supremo del hombre. En este contexto, la ciencia estaba llamada a tomar el liderazgo en el pensamiento, en las aulas e incluso en los salones. El empirismo, la experimentación, era un aval para cualquier teoría. Así, los instrumentos que permitían reproducir tantas veces como fuera necesario los experimentos cobran un valor fundamental tanto en el laboratorio como, sobre todo, en los centros de docencia. La llegada de estos aparatos a nuestro país y su determinante función en el desarrollo de nuestra ciencia es el objeto de la obra Los instrumentos de la ciencia ilustrada, escrito por el profesor Víctor Guijarro Mora y publicado por la UNED. Un trabajo que nos remite a un tiempo, la Ilustración, en el que comenzaban a crearse las instituciones científicas y se desarrollaban los cimientos de un saber basado en la experimentación. Por tanto, un saber que dependía de la fabricación y aprovechamiento de instrumentos de observación, medición y demostración. En España, esta institucionalización de la ciencia se produce en el año 1625, con la creación del Colegio Imperial de Madrid, bajo el tutelaje de la Compañía de Jesús. Un siglo más tarde, tomará el nombre por el que hoy lo conocemos, el de los Reales Estudios de San Isidro. En este centro se establecen 12 cátedras. Una de ellas es la de Física Experimental, una incipiente rama del conocimiento que vendría a significar una evolución en la investigación y la docencia sobre la física tradicional. Cuando se habla de física hay que distinguir entre la parte dedicada a la enseñanza y la investigación. En España, la enseñanza de la física estaba dominada por la física aristotélica. En contra de este tipo de orientación se había extendido en Europa la llamada física experimental, que era la física moderna. Este tipo de física experimental que se practicaba en Inglaterra, en Holanda, en Francia y en otros países, tardó un tiempo en llegar a España y fue precisamente a partir de las reformas de Carlos III, a partir de la década de 1760, cuando se introdujo la física moderna en España. Eso con respecto a la enseñanza. Con respecto a la investigación, en España no se puede hablar sino de pequeños tratados o de observaciones, pero no hay, en términos generales, no hay investigación relativa a la física experimental, a la física moderna. En este marco comienza a evolucionar la llamada ciencia experimental, que supone primar la observación y el experimento sobre el sistema y la elucubración teórica. A partir del año 1760, la monarquía de la Ilustración española estaba comprometida con el desarrollo científico, y a ello destinaban importantes sumas de dinero, sobre todo para sus infraestructuras. Sin embargo, no existía una política científica eficaz, lo que redunda en una ciencia retrasada con respecto a otros países de nuestro entorno. En la España de la Ilustración, las reformas se realizaron a espaldas de una realidad social poco proclive a interesarse por los factores de desarrollo que en otros países, como en Inglaterra, condujeron con rapidez a la revolución industrial. España padecía la falta de un público al que interesar por las ciencias. La física experimental, por su aparente poca aplicación inmediata, sufrió en sus comienzos graves déficits de adeptos. A pesar de esta realidad, en España se lograron grandes progresos en aspectos básicos de la ciencia, solo ensombrecida por la falta de resultados prácticos. No hay
tanto en la física como en la astronomía o en las matemáticas, grandes resultados, pero en parte es comprensible porque primero era necesario formar profesores y tener las garantías y que estos se podían dedicar a la investigación. Solamente se puede salvar de esta situación de cierto retraso los estudios de historia natural y especialmente los que tienen que ver con la botánica. Los instrumentos de la física experimental eran el soporte de la nueva filosofía natural, compuesta no solo por los estudios de mecánica, hidrostática, acústica y óptica geométrica, sino también, y en esto consiste la novedad de esta amplia disciplina, por los descubrimientos en el ámbito del calor, la electricidad, el magnetismo y la neumática. Un aparato es la culminación material de un largo proceso de ensayos y pruebas. Cuando se le extrae el rendimiento adecuado, ahorra todos esos trabajos precedentes, observando simplemente el nivel de un líquido en una escala o la manecilla de un reloj a lo largo de un arco graduado. Viendo cómo funciona un instrumento, uno está viendo directamente la naturaleza. Esa es la idea que se recoge, se difunde en el contexto de la física experimental, de la filosofía experimental del siglo XVII, y después se profundiza en esa idea dentro del siglo XVIII. Y además, dentro del contexto ilustrado, los instrumentos sirven para enseñar los rudimentos de la ciencia, porque se comienza, que es la idea que existe en la época, por las sensaciones, por las observaciones, que es como uno comienza a conocer la naturaleza, y a partir de esas observaciones que uno comprueba viendo cómo se maneja el instrumento, llega a elaborar los modelos, las teorías o en general las afirmaciones teóricas. Dentro de este contexto, el uso de instrumentos y aparatos científicos adquirió un protagonismo especial. Una vez que se comprendía el funcionamiento de un instrumento determinado, era posible dotar de sentido a las mediciones e interpretar adecuadamente las indicaciones de sus escalas. Este tipo de instrumentos, los de la filosofía natural, constituyeron una auténtica novedad en la historia del utillaje científico normalmente empleado. Para utilizar estos aparatos, era preciso contar previamente con una teoría física que ayudara a saber qué estábamos midiendo. Algunos instrumentos disponían ya desde el siglo XVII de un cuerpo teórico relativamente maduro. Toda esta información se compilaba en manuales que incluían las instrucciones de uso y fabricación. Primero, el manual de Noyer, traducido del original francés, y después el del holandés Mussenbroek, fueron los referentes fundamentales para la ciencia española. Una colección de instrumentos estaba acompañada de un manual, que eran los manuales donde se explicaba el tipo de experimentos con todo detalle, el tipo de experimentos que se tenían que realizar, la finalidad del instrumento, la finalidad del dispositivo experimental, una pequeña introducción histórica, cómo se tenían que disponer los distintos elementos del experimento y el resultado. Y además tenían varias láminas, y esas láminas servían tanto para conocer perfectamente el aparato como para su fabricación. Por lo tanto, no necesitaban nada más más información el fabricante, sino con esas láminas, que eran muy detalladas, se realizaban y elaboraban las distintas piezas.
Una buena parte de este conjunto de instrumentos se reunió en dos etapas en la segunda mitad del siglo XVIII. La primera, mediado el siglo, para dotar a un observatorio astronómico y para proveer al Colegio de San Isidro de algunos instrumentos. La segunda, cuando tras la expulsión de la Compañía de Jesús se estableció la Cátedra de Física Experimental. Solamente con los apoyos de la Corona se pudieron afrontar diversos proyectos científicos y educativos en Madrid, que incluían, entre otros, el establecimiento de un jardín botánico, un observatorio astronómico y, por fin, unos estudios superiores que respondieran adecuadamente a las demandas sociales y a las nuevas corrientes europeas. Esto implicaba una importante inversión para poder contar con el mejor instrumental. Si vemos la colección, que todavía en la actualidad se puede observar y visitar, con la colección del Observatorio Astronómico, o la propia colección que se puede ver en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es la que perteneció a los Reales Estudios, podemos ver instrumentos firmados por los más importantes fabricantes de la época, pues personajes como John Dollond o George Adams o John Short eran los fabricantes ingleses cuyos instrumentos pues, se distribuían por toda Europa. Las tres áreas fundamentales en las que se aprovecharon los instrumentos ilustrados fueron las de astronomía, física y matemáticas. El instrumental era importado fundamentalmente de Inglaterra, ya que eran los únicos con capacidad tecnológica para elaborar instrumentos de precisión. En España se comienza a desarrollar una pequeña industria con más intención que resultados. Los talleres españoles no estaban capacitados para desarrollar estos aparatos y solo podían acometer la construcción de los más simples o de alguna de las piezas de los más complejos. Quizá el más importante de todos estos fabricantes fue Diego Rostriaga. Este fabricante es el que se encargó de realizar pues, los instrumentos de mecánica, los relacionados con el calor, los relacionados con la electricidad, porque aquellos que exigían una mayor precisión eran los que se adquirían en otros países, porque en España no se encontraba suficientemente avanzada la industria de fabricación de instrumentos. Este fabricante, Diego Rostriaga, estuvo en los Reales Estudios hasta la década de 1780 y después le sustituyó su sobrino Celedonio Rostriaga, que no llegó a alcanzar ni mucho menos el nivel de su tío, porque su tío procedía de la tradición de la relojería en España y de ahí que tuviera más conocimientos más precisos para fabricar instrumentos que exigieran ese tipo de precisión. Las tres grandes áreas de aplicación del instrumental científico tienen que ver con la observación, la medición y la demostración. Los primeros, los instrumentos de observación, están íntimamente relacionados con ramas de la ciencia tan emergentes como la biología, y también con conocimientos de tanta tradición como los astronómicos. Un telescopio, por ejemplo, el fabricado por Short, que es un telescopio de reflexión, cuyo tubo está fabricado con latón, tiene un buscador. Ese tenía la finalidad de realizar observaciones dentro del proyectado observatorio astronómico del Colegio Imperial, pero también se podía emplear para explicar las leyes de la óptica o cómo funcionaba un instrumento científico. En el otro extremo, los más modernos,
son los instrumentos de demostración. Sin embargo, en esta categoría caben instrumentos que van desde el simple plano inclinado hasta los que se emplean para los experimentos de electricidad y magnetismo. En aquel momento, conocimientos sin apenas aproximaciones sólidas. El granizo eléctrico también sirve para hacer estas demostraciones electrostáticas y su fundamento es el mismo. Se carga con un generador eléctrico, se carga ese platillo metálico y eso hace que un efecto de atracción sobre las bolas de médula de saúco que están dentro de la campana atrae, después hay un efecto de repulsión, de atracción y de repulsión que se repite durante un tiempo y en eso consiste básicamente la demostración, en realizar una observación. En ese caso no se está midiendo nada, simplemente se está observando a través del aparato cómo funciona la naturaleza. Por último, los instrumentos de medición han sido elementos esenciales en el desarrollo de la ciencia tal y como la conocemos hoy, precisa y rigurosa. Estos instrumentos dependían a su vez de otros aparatos que avalasen su calibración y mantenimiento, a pesar de que algunos de ellos son extremadamente simples. Dentro de la medición se puede destacar el dilatómetro, que es el que servía, se empleaba para ver la dilatación de las barras metálicas que se disponían sobre un soporte, se calentaban con unos mecheros y sobre una graduación se observaba la distinta dilatación de los metales, de las barras metálicas que están guardadas dentro de un estuche. El caso del dilatómetro ejemplifica la calidad y la utilidad de los instrumentos que fortalecieron la ciencia en aquella época y que hoy, 3 siglos después, siguen siendo válidos y perfectamente útiles tanto en laboratorios como en centros de enseñanza.